Hola a todos, bienvenidos. Yo soy Israel Morales y el día de hoy vamos a conversar sobre síndrome metabólico. Esta primera lección tiene como objetivo entender, conocer a fondo los mecanismos fisiopatológicos del síndrome metabólico, cómo es que se eslabonan las diferentes comorbilidades conformantes de esta entidad clínica, ¿ya? Y para eso hemos tomado como fuentes primarias textos clásicos de medicina interna como son Harrison, Cecil y Farreras, ¿ya? Con el apoyo también de publicaciones recientes que comentan la fisiopatología y también el abordaje clínico del síndrome metabólico, una de las cuales yo invito a leer es la que ha sido publicada en el 2024 por la revista científica de Nature Review Disease, que comenta justo el síndrome metabólico, fisiopatología y abordaje clínico, ¿ya? Bien, chicos, entonces hablar de síndrome metabólico implica primero conocer el concepto, la definición, ¿ya? Y aquí hay que mencionar que su acepción ha ido evolucionando, madurando a lo largo del tiempo. De hecho, en las últimas 2 décadas les comento, ¿no?, que el concepto de síndrome metabólico ha sufrido enormes cambios. Diferentes propuestas de diferentes entidades han sido entonces planteadas para poder identificar de forma operativa en la práctica clínica el síndrome metabólico, ¿ya? Pero vamos a hacer una pequeña reseña histórica, no quiero aburrirlos, pero es importante conocer entonces cómo nace la idea de síndrome metabólico, ¿no? Bien, aproximadamente por los 1947, ya se tenía una idea de que habían algunas comorbilidades cardiovasculares y metabólicas que tenían probablemente un nexo fisiopatológico, ¿no? Así lo plantea, por ejemplo, Killy. Y a partir de ahí, entonces, pasaron unos 40 años hasta que Gerald Riffen reconoce que probablemente ese nexo fisiopatológico que una a esas comorbilidades que llegaban casi siempre juntas en los pacientes, las cuales eran hipertensión, dislipidemia y obesidad. Entonces, él identifica que la probable conexión entre todas ellas sea la resistencia a la insulina, ¿sí? Importante. ¿Ok? Muy bien, entonces él reconoce que las principales entidades que conforman el síndrome metabólico son hipertensión, dislipidemia y obesidad, pero como base y elemento sustancial, la resistencia a la insulina. Pasan unos 10 años, ya aproximadamente en el 98, si no me equivoco, la OMS ya da los criterios diagnósticos o criterios operativos para decir que el paciente tiene o no síndrome metabólico. Pero esto es solo el inicio, porque después, durante las 2 últimas décadas, como les comenté, sufre grandes redefiniciones por diferentes entidades, ¿no? En el 2001 por la ATP3, la cual plantea uno de los conceptos más aceptados de síndrome metabólico. Luego, la Federación Internacional de la Diabetes, la IDF, incluso mete por acá su mano entidades cardiológicas como es la AJA, ¿ya? Para que aproximadamente en el 2011 ya se da uno de los criterios más estables, más aceptados, que son los criterios armonizados de síndrome metabólico, los que yo les recomiendo que ustedes se lleven a la práctica clínica, ¿sí? Muy bien, esa es la evolución. Entonces vemos que el concepto ha ido cambiando bastante. Por eso ustedes van a ver que diferentes entidades como la IDF, AJA, la ALAC, incluso que estudia población latinoamericana, ya tienen diferentes criterios. Algunas variaciones, ya también tienen bastantes puntos en común. Pero si nosotros queremos tener una definición axial que todos ellos comparten, podemos decir entonces que el síndrome metabólico es un conjunto de disturbios metabólicos que van a tener 2 consecuencias ominosas. La primera es que van a incrementar el riesgo cardiovascular, ¿ya? Definamos riesgo cardiovascular, chicos, es importante conocer esto en cardiología. Entonces, el riesgo cardiovascular es una probabilidad para que el paciente en un periodo determinado de tiempo, por lo general este tiempo suele ser 10 años, desarrolle algún evento trombótico. ¿Qué tipo de eventos trombóticos o eventos cardiovasculares, no? Por ejemplo, que desarrolle un infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular isquémico, por ejemplo, claudicación intermitente, entre otros. Muy bien, entonces la probabilidad para desarrollar cualquiera de estos eventos cardiovasculares se define como riesgo cardiovascular y se mide a un periodo de 1 década, ¿ya? Ok, entonces esa es una de las consecuencias. La otra, ya, era que estos disturbios metabólicos aumentan el riesgo, la probabilidad para que el paciente desarrolle diabetes mellitus, ¿ok? Bien. Como les comenté, diferentes entidades plantean criterios un tanto distintos, pero todos comparten el mismo esqueleto, ¿no? Que hay 5 entidades, ¿ya? 5 entidades que conforman el síndrome metabólico. La hipertensión, la resistencia a la insulina, que tiene acá un rol clave, ya lo vamos a ir comentando. También tenemos a la caída de la concentración de colesterol HDL y el incremento de los triacilglicéridos, ¿ok? Y finalmente la obesidad visceral. Entonces, en este dibujito, me gustaría que ustedes le tomen una foto mental para que recuerden los criterios operativos, ¿ok? Hipertensión, una vez más, vamos repasando. Luego tenemos acá este postrecito representa la hiperglucemia a consecuencia de la resistencia a la insulina. Recuerden ustedes que la resistencia a la insulina se puede medir a través de marcadores directos, pero también marcadores indirectos, que son los que son
de más fácil acceso, ¿ya? En tanto, hablemos de la dislipidemia, son dos las que eran consideradas. No se olviden el incremento de los triacilglicéridos y la caída de las concentraciones del colesterol HDL, ¿ok? Por otro lado, la obesidad, ¿de acuerdo?, que cumple un rol y forma parte de los criterios de síndrome metabólico, es la obesidad abdominal, ¿ya? La obesidad visceral. Entonces, los puntos de corte, o sea, cuánto de presión arterial, cuánto de colesterol HDL, ¿ok? Cómo definimos la resistencia a la insulina, ahí es donde varían las propuestas de cada institución. Bien, ahora vamos a continuar hablando de los factores de riesgo que entonces incrementan la probabilidad para desarrollar síndrome metabólico. Entonces es necesario acá colocar a la cabeza a la resistencia a la insulina, ya que tiene un factor fisiopatológico clave, ¿ok? La resistencia a la insulina de manera indiscutible. No se olviden que este es el elemento fisiopatológico central. Podría decirse que es el eje de toda la fisiopatología del síndrome metabólico, ¿ok? Miren, el síndrome de ovarios poliquísticos guarda una relación muy interesante también con el síndrome metabólico. Se dice, chicos, que el síndrome metabólico, ya, estoy acá por si acaso, guarda una relación bidireccional con el síndrome metabólico. ¿Qué quiere decir una dirección bidireccional? Hablamos de causa y efecto. Quiere decir que el síndrome metabólico te puede llevar a SOC, ya, perdón, le he hecho dos, perdónenme, chicos. Ok, que el síndrome metabólico te puede llevar a desarrollar síndrome de ovarios poliquísticos, como también el síndrome de ovarios poliquísticos puede llegar a producir síndrome metabólico. Ahora, ¿por qué se da esta relación? Muy bien, el puente que los conecta recibe el nombre de hormona luteinizante. Lo que sucede es que en un paciente con síndrome metabólico, ¿ya?, este cursa con resistencia a la insulina, y la traducción de la resistencia a la insulina en el cuerpo es un exceso a la insulina en las primeras fases, ¿no? Hiperinsulinemia. Ahora, la hiperinsulinemia estimula una mayor secreción de hormona luteinizante y esta es la responsable del síndrome de ovarios poliquísticos. Muy bien, ahora, si nosotros queremos saber por qué el SOC te lleva a síndrome metabólico, o sea, la reversa, el SOC, doctores, puede ser también producido por un origen central donde hay mucha hormona luteinizante. Y la hormona luteinizante lo que produce es un exceso de testosterona. La testosterona aumenta la secreción de insulina y esto puede llevar a resistencia a la insulina si esta hiperinsulinemia se mantiene, ¿ya? Entonces, esta es la conexión. Miren cómo hay una relación de causa-efecto en dos direcciones, ¿ya? La obesidad es indiscutible, sobre todo en las últimas publicaciones, como la que les mencioné, el primer del 2024, ¿ya? Se ha demostrado que no es cualquier tipo de obesidad, tiene que ser la obesidad visceral, ¿ya? Esta es la que cumple un rol muy perjudicial sobre el entorno metabólico, ¿ya? El sobrepeso también puede ser considerado dependiendo, siempre y cuando que la distribución de grasa sea a predominio abdominal, ¿ok? El sedentarismo, de manera indiscutible, se ha demostrado que hay una relación directamente proporcional en los últimos años del incremento de la prevalencia de obesidad y síndrome metabólico con la menor actividad física. Ok, ¿por qué los genotipos? Hay diferentes alteraciones genéticas, polimorfismos, mutaciones, entre otras, que pueden favorecer a que el paciente desarrolle SM. Por ejemplo, ¿no? Síndromes de obesidad hereditaria, de obesidad genética, por mutaciones que ya vamos a comentar más adelante. También mutaciones que favorecen la resistencia a la insulina. Ok, entonces acá sí hay un importante papel que cumple la herencia. Ok. La psoriasis, ¿por qué? ¿Qué hace acá, no? Quizás pareciera que estuviera colada en esta revisión, pero en realidad cumple un rol porque ella favorece un entorno inflamatorio crónico. Y la inflamación crónica, vamos a ver cuál es la repercusión que tiene sobre el tejido adiposo. Podríamos decir que lo despierta, ¿no? Pero ya vamos a comentar eso en la fisiopatología. Las lipodistrofias también, ¿ok? El envejecimiento, incluso trastornos del sueño como el SAOS, el síndrome de apnea obstructiva del sueño, ¿ya? De todos estos recuerda que la obesidad, ya medida a través del perímetro abdominal, la obesidad visceral, ya es el que tiene la relación más fuerte con la resistencia a la insulina, ¿ok? Podría ser su mejor predictor. Entonces, hemos revisado los principales factores de riesgo, la definición, y ahora, antes de partir ya a la fisiopatología, que es el corazón de esta revisión, primero tenemos que ver qué rol tiene la regulación del apetito, de la saciedad en el síndrome metabólico. Es importante, sí, porque si hay una disregulación del apetito, si hay una inhibición de la saciedad, el paciente va a tener una tendencia a la hiperfagia, ¿de acuerdo? A generar un balance calórico positivo y esto favorece que este desbalance, este exceso calórico sea depositado ya en los adipocitos, ¿ok? Muy bien, entonces la regulación del apetito tiene un rol clave. Y de la regulación del apetito nosotros tenemos que mencionar que hay dos vías de regulación, ¿de acuerdo?, del apetito. Tenemos las vías centrales, ¿de acuerdo? Las vías centrales que se dan principalmente en el diencéfalo. ¿Pero en qué parte del diencéfalo? Recuerden ustedes de su neurofisiología
¿Cuál era el centro de la saciedad? Porque aquí vamos a trabajar con el centro de la saciedad. Muy bien, el centro de la saciedad estaba en el núcleo hipotalámico ventromedial. Entonces, vamos a hablar de hipotálamo bastante hoy. Muy bien, también tenemos una regulación periférica, que sobre todo se da a nivel de los órganos esplácnicos, ¿ya? A nivel de los órganos esplácnicos. Vamos a ver que el aparato digestivo ¿ya? tiene la capacidad de liberar diferentes moléculas que pueden actuar regulando la actividad de este núcleo ventromedial. Primero vamos a empezar con la regulación central. Para eso, si me permiten, ahora vamos a hacer un pequeño aumento. Muy bien. Ok, chicos, miren, estamos en el hipotálamo, ¿ya? Y acá hay 3 núcleos relevantes que me gustaría que ustedes recuerden. El centro de la saciedad, que ya habíamos comentado, que era el núcleo ventromedial. Perfecto, ¿ya? Este entonces es el gatillador de todos los mecanismos que van a traer como consecuencia un consumo reducido de los alimentos, saciedad, la sensación de llenura, ¿ya? Como también un mayor gasto energético. Es bueno. Ahora, este núcleo ventromedial, si bien ha asumido el crédito de ser el protagonista, ¿no? Que va a gatillar la saciedad, va a estar influenciado por otros núcleos, principalmente el núcleo arcado o núcleo arcuato, que se encuentra también en el hipotálamo. En revisiones de endocrinología, ustedes recordarán que el núcleo arcuato tiene también otras funciones endocrinológicas, ¿ya? Pero hoy vamos a destacar 2 poblaciones celulares específicas que viven acá, que tienen acción sobre el núcleo ventromedial, ¿ya? Muy bien, la primera. Hay una especie de neuronas acá que tienen la capacidad de liberar péptidos de tipo propio melanocortina. Estas neuronas cumplen un rol activador sobre las neuronas del núcleo ventromedial. ¿De qué forma? Muy bien, estas desde el núcleo arcuato emiten entonces sus proyecciones axónicas y acá en sus terminaciones nerviosas, en el botón sináptico, liberan el neurotransmisor de tipo propio melanocortina, que se desdobla rápidamente en hormona melanocito estimulante de tipo alfa o beta. Cuando estos péptidos derivados alcanzan el receptor de melanocortina tipo 4, el MC4R, van a tener la capacidad de activar a las neuronas hipotalámicas ventromediales y va entonces a gatillarse la respuesta de la saciedad. Se va a conectar con diferentes núcleos. Uno de los más interesantes a recordar es el núcleo paraventricular para entonces enviar sensación de saciedad, aumentar el gasto energético. ¿Por qué mencionamos sobre todo al paraventricular? Porque acá hay un nexo, ¿ya?, que conecta entonces a las neuronas ventromediales, del núcleo ventromedial, con las paraventriculares a partir de un péptido, que es el BNDF, ya el BDNF. Muy bien, se ha demostrado que mutaciones con pérdida de función del BDNF pueden llegar a producir fenotipos de obesidad hereditaria, porque al mutar esta proteína, ¿de acuerdo?, y perder su función, no puede progresar la respuesta que ha enviado, la orden que ha enviado el núcleo ventromedial. Muy bien, eso es importante, ¿ya? Pero así como hay, entonces, chicos, una población de neuronas que tiene la capacidad de activar al núcleo ventromedial, hay otra en ese mismo núcleo, el arcuato, que tiene la capacidad para suprimirlo, para inhibir su respuesta. Y estas son las neuronas que liberan el péptido similar al AGOT, también conocido como AGRP. Ese péptido también tiene otras repercusiones fisiopatológicas, como son la migraña, pero hoy vamos a revisar las acciones que tiene sobre la regulación del apetito. Bien. Lo que sucede es que cuando se libera este péptido y alcanza sus receptores en las neuronas ventromediales, lo que va a pasar es que va a inhibirlas, ¿ya? Muy bien, y al quedar inhibidas entonces ya no se puede progresar las respuestas de la saciedad y se perpetúa el hambre del paciente, ¿sí? Eso es importante. Muy bien, entonces recordemos, cómo estas 2 neuronas tienen diferentes comportamientos, llegando a activar o a suprimir el centro de la saciedad. Y acá viene algo particular. Este núcleo arcuato, así como él influencia al núcleo ventromedial, es influenciado por un péptido de origen periférico. Y ese péptido es una adipoquina, ¿ya? Decimos adipoquina cuando nos referimos a las citocinas que son liberadas de los adipocitos. ¿Cuál es la adipoquina que tienen que recordar? La lectina. La lectina, producida en los adipocitos sonuloculares, tejido adiposo blanco, puede llegar al sistema nervioso central y inhibir a las neuronas que liberan el AGRP, como también a activar a las neuronas que liberan propio melanocortina. Entonces, ¿cuál será el comportamiento de la lectina? ¿Favorecer saciedad o favorecer el hambre? Favorecen la saciedad. Por eso, la lectina es reconocida como un péptido anorexigénico, ¿ya? Es un péptido anorexigénico que suprime el hambre. Muy bien, entonces recordemos el rol de cada una de estas proteínas ya. El BDNF, ¿qué acción tendrá? Anorexigénico, ya, o sea, suprime el hambre porque da saciedad. Bien, la propia melanocortina y sus derivados, ¿qué acción tiene? Son anorexigénico, puede ser pregunta de examen, ya. El AGRP,
En contraste, al suprimir el ventromedial, ya su acción va a ser orexigénica. Mantiene el hambre, inhibe la saciedad, ¿correcto? Bien, esos datos son muy importantes a recordar. Ok, ahora, como les mencioné, no solo existía una regulación central, también existía una regulación que provenía de los órganos esplácnicos, que provenía del estómago, del intestino, del colon, del páncreas. Y vamos a ver cuáles son estas moléculas y qué acción van a tener sobre el sistema nervioso central, precisamente sobre la regulación del apetito, ¿ya? De la lectina ya habíamos hablado, ¿no? La lectina es liberada por los adipocitos y esta tiene la capacidad de activar al arcuato. Al activar al arcuato, entonces, puede gatillar al ventromedial y favorecer la saciedad, ¿ya? Muy bien. Ahora, también tenemos aferencias que vienen sobre todo de los nervios que están en el antro, en el cuerpo, incluso en el pílaro del estómago, ¿ok? Y cuando el estómago se distiende, porque ustedes comen, ya se empieza a llenar, se empieza a distender el cuerpo del estómago, y lo que vamos a ver es que se envían aferencias. ¿A través de qué nervio? El vago. Por lo tanto, el neurotransmisor implicado, ¿cuál va a ser? La acetilcolina, ¿ya? Muy bien, entonces el nervio vago envía aferencias de que el estómago está lleno, terminando por activar al núcleo ventromedial, ya prácticamente le dice, oye, hemos comido suficiente, activa la saciedad, ¿correcto? Bien, el intestino delgado no se queda atrás. El intestino delgado, a través del GLP-1, ya, y también de la colecistocinina, ya, lo que van a hacer es terminar activando al núcleo ventromedial por vías indirectas, ¿ok? El páncreas también, al identificar que está ingresando nutrientes, la insulina tiene la capacidad también de gatillar la activación del núcleo ventromedial. Otra molécula implicada de origen pancreático probablemente sea la amilina. Bien, entonces, ¿qué acción tienen todas estas moléculas que vamos hablando? Lectina, insulina, amilina, las aferencias del vago. Tienen el rol anorexigénico. El colon también a través del péptido YY o de las moléculas XM, ¿ya? Muy bien, esas son sobre todo de origen colónico. Todas las moléculas que estamos comentando a continuación son anorexigénicos, favorecen la saciedad, no lo olviden. Pero también existen moléculas orexigénicas. Y una que está acá, de hecho es la más importante, es la grelina, ¿ya? La grelina, liberada en el estómago. Entonces, ¿cuáles son moléculas que inhiben la saciedad y mantienen el hambre? Muy bien, tenemos entonces al neuropéptido Y, perdónenme. El neuropéptido Y, también es importante mencionar que aquí está la grelina como el más conocido de todos, ¿ok? A nivel central, recuerden que teníamos al péptido AGRP, ¿no? ¿Se acuerdan? La orexina también, la orexina. Ya, y esto alguna vez ha sido pregunta de examen en mi facultad. Anorexigénicos, todos los que hemos comentado, y a nivel central, mencionar que tenemos a la propia melanocortina y a sus derivados que son las hormonas melanocitoestimulantes, ¿ya? Todo lo que está acá enmarcado de rojito son anorexigénicos. Muy bien, chicos. Hemos entendido todos los mecanismos que regulan el apetito. ¿Por qué es importante? Porque si hay mutaciones de la lectina, favorece entonces la obesidad hereditaria. Hay mutaciones de lectina, incluso se ha hecho experimentos en ratones en donde se hacía mutaciones de lectina y ellos terminaban siendo ratones muy gorditos, obesos, ¿ya? Mutaciones del BNF se ha reportado en pacientes. Mutaciones incluso, chicos, a nivel central de los péptidos como AGRP, entre otros. Entendiendo eso, ya nosotros podemos iniciar a explicar la cascada fisiopatológica del síndrome metabólico. Ok, entonces partamos de este paciente de riesgo. Tenemos a un individuo en el cual se está dando un desequilibrio, un desbalance entre la demanda y el aporte calórico energético, ¿ya? Esto puede obedecer a diferentes causas. Tenemos desde causas intrínsecas, como el genotipo que lo predisponga el paciente. Ahí vemos los diferentes tipos de obesidad genética, o incluso tenemos ya causas extrínsecas debido al estilo de vida. Una dieta hipercalórica, poca actividad física como el sedentarismo, ¿ok? Lo que va a traer como consecuencia entonces es que se va a reducir la demanda calórica, como es por el sedentarismo, o va a incrementar el aporte, ¿ya? Va a aumentar el aporte calórico energético. Esto va a tener consecuencias, ¿no? Uno, este superávit calórico va a traer como consecuencia hiperglicemia, ¿ya? Una hiperglicemia que se va a ir sosteniendo en el tiempo, ¿correcto? Pero también el exceso de esos nutrientes que no se están utilizando se tienen que guardar, se tienen que transformar en una reserva energética. ¿Y dónde va a ocurrir esto? En el epicentro de la fisiopatología del síndrome metabólico, en el tejido adiposo. Les mencioné que la resistencia a la insulina viene a ser el eje central de la fisiopatología, pero el gatillador, ¿ya? Y uno de los iniciadores más importantes es el tejido adiposo.
Podríamos culparlo a él como el gran responsable de muchos de los eventos que vamos a ver. Ok, entonces, ¿qué sucede? El tejido adiposo, cuando le llega este exceso de nutrientes, para poder guardarlo, él lo hace bajo diferentes modalidades. Puede hacerlo creciendo. El adipocito recibe este exceso y en ese proceso aumenta su tamaño. ¿Ok? A este mecanismo le conocemos como hipertrofia, ¿ya? El incremento del tamaño celular. Esto es la hipertrofia. Por otro lado, también el adipocito lo que puede hacer es fomentar la proliferación de su población, ¿ya? Aumentan en número. A este mecanismo le conocemos como hiperplasia o adipogénesis, ¿ya? Bien, y el otro mecanismo, el tercero, es que adipocitos que se encuentran en un estado senescente, dormidos, ¿ya? Despierten, se recluten para almacenar grasa. Ese es el tejido o el depósito ectópico de grasa. ¿Ya? Muy bien, ahora, ¿cuál de estos mecanismos podría considerarse el más ominoso? ¿La hipertrofia, donde el adipocito solo crece en masa? ¿O la hiperplasia, donde aumenta su población? Podrían ustedes sospechar de que se trate de la adipogénesis porque hay una mayor población, pero lo que sucede es totalmente lo contrario, ¿ya? Lo que pasa es que cuando un adipocito crece en tamaño, ¿ya? No solo aumenta su masa, también activa diferentes vías de señalización en su interior. Prácticamente el adipocito despierta. Recuerden de su histología que el adipocito es un tejido inmunológico, ¿ya? ¿Y por qué es un tejido inmunológico? Porque tiene a unas moléculas denominadas adipoquinas, ¿ya? Adipoquinas, que tienen propiedades proinflamatorias. Tienen más acciones, pero una de las más preocupantes es que sean proinflamatorias, ¿sí? Ok, entonces esto sucede bajo el escenario de que un adipocito crezca en tamaño. Cuando un adipocito se hace grande, también se hace más activo. Y no lo olviden. Y a partir entonces de esta revisión que les comenté ya más de una vez, se encontró algo muy interesante respecto al tejido adiposo. Y para eso vamos a hacer un aumento para dejar en claro estas ideas, ¿ya? Bien, entonces en ese estudio se compararon a algunos pacientes. Acá tenemos una comparativa de dos pacientes que tenían el mismo índice de masa corporal, eran del mismo género, ambas son pacientes femeninas, ¿de acuerdo? Con una misma cantidad de grasa corporal total. La paciente A que observamos tiene una grasa corporal de 20.5 kilos, mientras que la paciente B tenía 20.3, un poquito menor, pero la diferencia radicaba en la distribución del tejido adiposo. Y esto lo podíamos corroborar con la circunferencia abdominal. Fíjense cómo la paciente A tenía un perímetro de 80 centímetros, mientras que la paciente B, su perímetro abdominal era de 94 centímetros. Ahora, ¿cuál es el afán acá? ¿Por qué tenemos que comparar estas pacientes? Ambas tienen las mismas características clínicas, ¿no? Mismo índice de masa corporal, 24.6, una pequeña diferencia con la B, misma cantidad de grasa corporal total, solo se diferencian en la circunferencia abdominal. Pues sucede que la paciente B tenía un mayor riesgo cardiovascular, un mayor riesgo de desarrollar eventos metabólicos como la diabetes mellitus, resistencia a la insulina, y esto se debe a el mecanismo en el que se está depositando la grasa, lo cual se pudo corroborar por un medio de imagen, ¿no? Por tomografía, en donde se observó que la paciente A, su grasa se estaba distribuyendo principalmente a expensas del panículo subcutáneo. No era una obesidad central, era una obesidad de tipo periférica, una obesidad subcutánea, ¿ya? Obesidad subcutánea. En cambio, en la paciente B, ¿ya? Se encontraba un mayor depósito de tejido adiposo visceral. Ahora, cuando se hizo el estudio histopatológico en ambas pacientes, tanto en su panículo subcutáneo como en el tejido adiposo visceral, vemos acá diferencias enormes. Miren, la paciente A, su tejido adiposo estaba creciendo a expensas de un mecanismo de adipogénesis. Pueden ustedes observar, ¿no?, cómo hay un mayor número de adipocitos. En cambio, en la paciente B, el mecanismo que estaba primando era la hipertrofia celular. ¿Ok? Estaba creciendo en tamaño. ¿Y qué habíamos comentado de la hipertrofia? Que la hipertrofia activaba diferentes vías de señalización que volvían al adipocito una célula inflamatoria. ¿Ok? Activan al inflamosoma, no lo olviden, activan al inflamosoma, activan las diferentes vías de transcripción de adipoquinas. También se ha asociado a liberación de factores procoagulantes, ¿ya? Y también de moléculas que producen resistencia a la insulina. Miren todo esto. ¿Y por qué se está dando en la paciente B y no en la paciente A? Pues se ha encontrado que la distribución es determinante.
la obesidad, que es a predominio visceral, es más perjudicial porque los adipocitos del aumento mayor, ¿ya? Los adipocitos del aumento mayor y el mesenterio no les gusta mucho dividirse. Cuando llega a recursos, ellos se lo comen, son hambrientos, ¿ya? Y empiezan a hipertrofiarse, ¿de acuerdo? Empiezan a hipertrofiarse. Ahora, el peligro es que estos adipocitos pueden llegar a bloquear a través de mensajeros químicos, ¿ya? Pueden llegar a liberar moléculas que inducen a que otras células adiposas se hipertrofien y no proliferen, ¿ok? Entonces, que la obesidad visceral sea lo primero que tenga el paciente y a la vez lo dominante, entonces juega un rol perjudicial porque puede hacer esto en la paciente. Mira, tanto su tejido celular subcutáneo como también el visceral, ambos están creciendo por hipertrofia, ¿ya? Y la hipertrofia era lo más perjudicial. Ok, entonces por eso, chicos, los mensajes principales a partir de esa comparativa es, número 1, el mecanismo más perjudicial es el crecimiento por hipertrofia, ¿ya? Es el depósito de grasa por hipertrofia. Ahora, se ha observado que cuando los adipocitos del aumento mayor empiezan a crecer y se saturan, ya no pueden entonces hipertrofiarse más, no continúan su depósito mediante la adipogénesis. Es más, la pueden llegar a bloquear. Lo que hacen es despertar a otros adipocitos senescentes dormidos para que empiecen a aceptar grasa. ¿Y cuáles son? Adipocitos que se encuentran en el mediastino, adipocitos que están en la región cervical, adipocitos que están en el corazón, de gran preferencia en el corazón, de tal manera que aquí se da el depósito ectópico de tejido adiposo, más frecuente en el corazón. Los lugares donde se ha observado con mayor frecuencia es pericardio, epicardio, intramiocardio, ¿ya? Ahí. ¿Y esto es perjudicial? Sí, porque el tejido adiposo actúa como un aislante eléctrico, ¿de acuerdo? Entonces interfiere con el sistema cardionector y por eso el tejido adiposo ectópico es un marcador de riesgo para arritmias. Se podría considerar un factor arritmogénico. Entonces, chicos, podemos observar que se está dando un depósito por mecanismos de hipertrofia y también por infiltración, depósito ectópico. ¿Cuál es el problema? Les comenté que el adipocito se activa y se convierte en una célula inflamatoria. ¿Cómo se activa? El complejo del inflamosoma, ya se activa el inflamosoma. A partir del inflamosoma se transcriben diferentes interleuquinas, como la interleuquina 6, la interleuquina 1, también promueve la liberación de angiotensinógeno, el cual luego de diferentes vías enzimáticas puede llegar a convertirse en angiotensina, ¿ya? Se transforma en angiotensina. Y la angiotensina es un potente vasoconstrictor, es decir, incrementa la resistencia vascular periférica. Pero lo vamos a dejar ahí, ¿ya? Estamos ahora con los eventos inflamatorios, ¿correcto? Ahora, este entorno inflamatorio crónico va a tener repercusiones. Por ejemplo, la interleuquina 6 puede llegar a activar a las células de Kupffer del hígado, incluso a los hepatocitos, para que produzcan algunas respuestas nocivas. Por ejemplo, se da la reacción de fase aguda, donde se liberan reactantes como la proteína C reactiva, como el fibrinógeno, ¿correcto? Sabíamos entonces que la proteína C reactiva tiene funciones protectoras, pero el fibrinógeno, ¿qué hace? Aumenta la viscosidad de la sangre, ¿ya? Y el adipocito, aparte de que produce interleuquinas inflamatorias, también sintetiza PAI-1, ¿ya? Cuando se activa, cuando se hipertrofia. Y el PAI-1 y el fibrinógeno favorecen un estado protrombótico, ¿ya? Vuelven a la sangre más fácil de coagularse, de formar trombos. Entonces tenemos un evento adverso a consecuencia de la activación de los adipocitos. Ahora, esto es consecuencia de la reacción de fase aguda. Ahora, también la interleuquina 6 y otros mediadores inflamatorios pueden activar al hígado para que produzca, ¿de acuerdo?, las famosas hepatoquinas, ¿ya? ¿Qué son las hepatoquinas? Son interleuquinas de origen hepático. Acá hay dos importantes que hay que recordar. El factor de crecimiento fibroblástico 21 y tenemos también a la fetuina o fetuin tipo A, ¿ya? Fetuina A. Normalmente hay un equilibrio entre estas dos, ¿ya? Que se mantienen. Te comento que el bueno de este bando viene a ser el factor de crecimiento fibroblástico 21. Perdón, chicos, se me cayó. Muy bien, entonces te comenté que el bueno de este bando era el factor de crecimiento fibroblástico 21, ya que tiene acciones antiinflamatorias. También tiene propiedades antioxidantes, ¿ya? Puede controlar, regular la fibrosis. Tiene efectos buenos. Sin embargo, la fetuina tipo A es todo lo contrario. Favorece la resistencia a la insulina, favorece el estrés oxidativo. ¿Qué es lo que sucede entonces cuando
el entorno inflamatorio libera hepatoquinas. Se da una baja de la expresión del factor de crecimiento fibroblástico 21 y aumenta de manera marcada la fetuina tipo A. Ahora, es por eso que esta se considera como un marcador de riesgo cardiovascular, porque aumenta la resistencia a la insulina, favorece estrés oxidativo, entre otros efectos nocivos, ¿ya? Bien, y todo esto por el entorno inflamatorio. Pero eso no es todo lo que sucede. También vamos a identificar que se va a dar un desequilibrio en la producción de adipoquinas. Hay unas adipoquinas que van a aumentar y otras que van a reducirse. Pero para eso me gustaría comentarte de ellas las dos principales, cuáles son sus roles que cumplen, ¿no? Tenemos entonces a la lectina, la cual se origina en los adipocitos. ¿Pero qué tipo de adipocitos? En los adipocitos uniloculares. Ok, la lectina tiene acciones beneficiosas, aumenta la sensibilidad a la insulina, es anorexigénica, lo habíamos comentado previamente, y también favorece el gasto energético, ¿ya? A utilizar, aprovechar la energía en vez de depositarla. También tenemos a la adiponectina, que de hecho esta es mucho más beneficiosa porque, aparte de aumentar la sensibilidad a la insulina, puede bloquear la gluconeogénesis, tiene efectos antiinflamatorios y promueve la beta-oxidación de ácidos grasos, generando un aprovechamiento energético de los lípidos, ¿ya? Ok, entonces, ¿qué es lo que sucede en un adipocito que empieza a desarrollar hipertrofia? La lectina, chicos, empieza a incrementar. Podrían ustedes entonces pensar, ¿no?, que este evento puede ser beneficioso para el cuerpo, pero acá viene lo problemático. La lectina, cuando incrementa de manera sostenida en el tiempo, produce un feedback negativo, un mecanismo de retroalimentación, en el cual disminuye la cantidad de receptores de lectina, porque hay mucha, ¿ya? Porque hay mucha lectina. Y como disminuyen los receptores de lectina, esta pierde su acción. Todos esos efectos beneficiosos ya no sirven. A este fenómeno nosotros le denominamos resistencia a la lectina. Por otro lado, hay una baja en la expresión de la adiponectina, ¿ya? Se cae toda la producción de adiponectina, protectora, antiinflamatoria, ¿no? Muy bien. Y además, otra adipoquina que empieza a producirse es la resistina. Produce resistencia a la insulina interfiriendo con la cascada de señalización acoplado al receptor de insulina. Miren todas las moléculas que se van liberando, todas las acciones que tienen. Por un lado, el entorno inflamatorio, ¿ok? Y ahora vamos a ver qué sucede con el adipocito a nivel metabólico. Ya vimos la inflamación. Bien, a nivel metabólico, los adipocitos que crecen también se vuelven resistentes a hormonas. Ya no hacen caso al control de otras hormonas. Por ejemplo, ya no hacen caso al control de la insulina. El adipocito empieza a liberar de forma desobediente, ya de manera desobediente por decirlo así, ácidos grasos no esterificados, ácidos grasos libres. ¿Y estos qué acción tienen? Los ácidos grasos libres interfieren con la cascada de señalización del receptor de insulina, promoviendo la resistencia a la insulina. Por otro lado, tenemos un pacientito que está comiendo bastante de manera crónica, que entonces aporta una hiperglicemia sostenida. Todo esto va perpetuando la resistencia a la insulina, el mecanismo central, lo que une todo, ¿no? ¿Cómo? Lo veremos ahora. Entonces, la resistencia a la insulina obliga al páncreas a liberar más de esta hormona y se da un estado de hiperinsulinemia. Ahora, la hiperinsulinemia ya hemos visto que puede generar entonces a la larga diabetes mellitus, ¿ya? Pero también puede generar daño a nivel del endotelio, disfunción endotelial. ¿De qué manera? Lo que hace es promover la producción de vasoconstrictores, aumenta la expresión de endotelina, ¿ya? Y también reduce la producción de óxido nítrico. ¿Esto cómo se traduce? Hay más vasoconstrictores y se reducen los vasodilatadores. Entonces aumenta la resistencia vascular periférica. ¿Ya? Aumenta la resistencia vascular periférica. Mecanismo comentado acá también, ¿no? Entonces aumenta la resistencia vascular periférica. Sumado al exceso de angiotensina 2, a los radicales libres producto del estallido respiratorio que se da en la inflamación sostenida, todo esto propicia a que el incremento de la resistencia vascular sistémica lleguen a formar hipertensión en un paciente con síndrome metabólico. Entonces, ya hemos visto ya elementos que conforman el síndrome metabólico, porque es hipertenso, ya la obesidad, que es el elemento iniciador, la resistencia a la insulina es el elemento central fisiopatológico, porque la resistencia a la insulina es la que va a sostener los otros cambios hepáticos de daño, también la que va a mantener la hipertensión, la que va a generar el desarrollo de diabetes mellitus, ¿ok? Eso es lo central. Ahora, también hay otros eventos que hay que mencionar, las dislipidemias. ¿Cómo es que se producen? Este exceso de ácidos grasos libres, ¿dónde se está dando? Acá, en el aumento mayor, ¿no? Y ahí tenemos vasos, venas que van a absorberlo, ¿ya? Entonces ellos
Estos ácidos grasos libres ingresan a la circulación esplácnica y luego, donde van a terminar desaguando, desembocan entonces en el hígado. Por lo tanto, van a infiltrar al hígado de grasa, de ácidos grasos libres. Ahora, ¿qué sucede con el adipocito? ¿Por qué hace esto, no? ¿Por qué no forma triglicéridos y los guarda? Lo que sucede es que el adipocito, las vías de síntesis de triglicéridos, paradójicamente están inhibidas o deterioradas. No se forma triglicéridos. Lo que se libera es los ácidos grasos libres. Fíjense, ¿no? Es paradójico. ¿Ok? Y esos son los que van y alcanzan al hígado. Ahora, el hígado entonces, como le está llegando demasiados lípidos, tiene que activar toda su maquinaria metabólica. Primero dice, ¿cómo lo elimino, no? Bueno, hay que formar glucosa a partir de estos sustratos y activa vías gluconeogénicas que van entonces a perpetuar ¿qué? La hiperglicemia. ¿Ya? La hiperglicemia. ¿Estamos? Por otro lado, como hay muchos lípidos, hay que movilizarlos, aumenta la síntesis de lipoproteínas, como la ApoB, entre otras, ¿ya? Que terminan entonces formando VLDL. El VLDL, ¿qué transporta? Triacilglicéridos. Entonces empieza a sacar los triacilglicéridos y estos van hacia la sangre, ¿ya? Ahora, el problema es que hay tanto triacilglicérido libre que los triacilglicéridos pueden entonces esterificar al colesterol HDL, a las lipoproteínas que llegan a las lipoproteínas HDL en sí. El problema es que cuando estas se esterifican con triacilglicéridos se vuelven inestables y terminan metabolizándose en el hígado más rápido. Por eso cae la concentración de colesterol HDL, ¿ya? Hay más mecanismos, pero este es uno. Ahora, exceso de VLDL, al final este se va a ir metabolizando y transformando en LDL. Y tenemos así a la famosa triada lipídica que solo se observa en el 15% de los pacientes con síndrome metabólico, que es incremento de LDL, aumento de triglicéridos y caída de HDL. Más frecuente es ver, sobre todo, caída de HDL con incremento de triglicéridos. Ok, entonces tengan en cuenta cómo es que se producen las dislipidemias debido a esta infiltración. El hígado va a sufrir porque desarrolla esteatosis hepática, luego esteatohepatitis y luego se empieza a fibrosar. Ok, empieza a desarrollar fibrosis extensa. Okay, entonces también hay un riesgo para que se desarrolle cirrosis hepática como una complicación. ¿Sí? Bien, de esta manera, chicos, hemos explicado los mecanismos cardinales del síndrome metabólico, ¿sí? Ahora, finalmente, tenemos que mencionar un nuevo concepto que se ha dado recientemente, por el 2024, el cual se denomina síndrome cardiovascular renal metabólico. Un poco largo, ¿no? Muy bien, este síndrome se caracteriza por la disfunción miocárdica que puede llegar a falla cardíaca asociado a un grado de falla renal y también resistencia a la insulina o diabetes mellitus, ¿ok? Entonces, es un síndrome compuesto, ¿no? Parece más un espectro clínico. Hay falla cardíaca, renal y metabólica como diabetes o resistencia a la insulina. ¿Pero por qué se da? Entonces, se han propuesto que los daños son principalmente por la glucotoxicidad y la lipotoxicidad, ¿ya? La glucotoxicidad, el exceso de glucosa en sangre sostenida, genera más productos finales de la glucosilación, ¿ya? Muy bien, y estos tienen varios efectos que explican las complicaciones de la diabetes mellitus, ¿ok? Más producción de radicales libres, mayor estrés oxidativo, aumenta la gluconeogénesis, aumenta incluso la formación de ácido úrico, pero este es un marcador en el síndrome metabólico, ¿ya? El paciente con síndrome metabólico tiene un mayor riesgo de hacer hiperuricemia. También disfunción mitocondrial. Mira lo que hace el exceso de glucosa. La lipotoxicidad. Acá lo más preocupante es el exceso de producción de ceramidas, porque ellas son hepatotóxicas. ¿Ya? Son hepatotóxicas. También hay otros productos intermedios del metabolismo lipídico, como el ITG, los diacilgliceroles, ¿ya? Se produce también estrés oxidativo inducido por el exceso de lípidos, ¿ok? Disfunción mitocondrial y la caída del colesterol HDL. Entonces, todo eso que predispone a que se formen placas ateromatosas, ¿ya? A que haya resistencia a la insulina, a que se desarrolle diabetes mellitus, a que el riñón se infiltre de tejido adiposo, incluso a nivel externo, o a nivel de los vasos y generen placas ateromatosas que disminuyen el flujo sanguíneo renal, generando entonces falla renal. Este es un nuevo concepto que poco a poco también se va a ir aclarando, afinando con las más recientes investigaciones, ¿ya? Bien, entonces este ha sido el propósito de esta revisión. Espero que les haya sido de mucho provecho a todos ustedes. Con estos conceptos vamos a entender bien cómo es la valoración clínica y terapéutica del paciente con síndrome metabólico. Muchos de estos mecanismos se pueden bloquear y ahí vienen nuestras dianas terapéuticas.